El cráneo es una estructura que está formada por 22 huesos. Va a descansar en el extremo superior de la columna vertebral y sus huesos se van a dividir en dos grupos. Por un lado vamos a tener los huesos del cráneo y por el otro los huesos que conforman la cara. Con respecto a los huesos del cráneo, son 8. Por un lado vamos a tener el hueso frontal. Acá vamos a tener los huesos parietales. Este es el izquierdo, el parietal derecho. Acá tenemos el occipital. Hacia los laterales tenemos los huesos temporales, el temporal izquierdo, el hueso temporal derecho y falta el etmoides y el efenoides. Acá podemos ver el hueso etmoides de estructura y este sería el esfenoides. Con respecto a los huesos faciales, son 14. Vamos a tener por un lado los huesos nasales, este es el nasal izquierdo y este sería el hueso nasal derecho. Después vamos a tener dos maxilares superiores, este es el maxilar izquierdo y este es el maxilar derecho. Después vamos a tener los huesos cigomáticos, que también son dos, el cigomático derecho, el hueso cigomático izquierdo. Después vamos a tener la mandíbula, también llamada maxilar inferior. Vamos a tener dos huesos lagrimales. Este es el hueso lagrimal izquierdo. Y acá tenemos el lagrimal derecho. Después vamos a tener dos huesos palatinos. El palatino derecho. Este es el palatino izquierdo. Falta el vomer, que es este que se encuentra acá. Y dos huesos que son los cornetes, el cornete nasal inferior del lado izquierdo y el cornete nasal inferior del lado derecho. Este hueso que vemos acá es el hueso frontal. Este hueso prácticamente va a formar todo lo que sería la frente. Acá podemos observar las órbitas. Entonces el hueso frontal formaría lo que sería el techo de las órbitas. Podemos ver que acá por encima de la órbita este hueso frontal presenta esta suerte de engrosamiento que se llama borde supraorbitario. Supra porque está por encima y órbita de círculo, o sea, por arriba básicamente del círculo. Dentro de este borde supraorbitario podemos observar este orificio, este agujero que se conoce como foramen supraorbitario. Y a veces este agujero es incompleto y se lo llama escotadura supraorbitaria. Estos huesos que estamos observando acá son los huesos parietales que van a formar básicamente todo lo que serían las partes laterales del cráneo, así como todo lo que sería el techo. Podemos ver que estos huesos parietales se unen al hueso frontal a través de lo que sería la sutura coronal. Se llama así porque tiene forma de corona y básicamente une al hueso frontal, que es uno solo, con los huesos parietales, que son dos. Esta sutura también se la llama frontoparietal. Y una sutura básicamente es una articulación inmóvil que se encuentra únicamente en los huesos del cráneo. Y básicamente lo que permite es que los huesos se mantengan unidos, digamos, entre sí. Después, además de esta sutura coronal, vamos a tener la sutura sagital. La sutura sagital lo que hace es unir a los dos parietales, digamos, en la línea media del cráneo, básicamente.
Después tenemos la sutura lamboidea que va a unir a los dos huesos parietales con el hueso occipital. Y el nombre de esta sutura se debe a que se parece a la letra lambda, que es una letra griega. Y tenemos después, por último, las suturas escamosas que van a unir a los huesos temporales con los huesos parietales. Veamos ahora el hueso temporal, este que estamos observando acá. Este hueso va a formar parte de la porción inferior y lateral del cráneo. También va a formar parte de la base del cráneo. Podemos observar que desde este hueso, el hueso temporal, se va a proyectar lo que se conoce como apófisis cigomática. Y de este hueso, que es el hueso cigomático, se va a proyectar la apófisis temporal. La unión de la apófisis temporal del hueso cigomático con la apófisis cigomática del hueso temporal van a formar lo que se conoce como arco cigomático. Acá también podemos observar la apófisis mastoides, que es esta proyección redondeada de la porción mastoidea del hueso temporal y va a ser un sitio para la inserción de varios músculos correspondientes al cuello. Acá podemos observar al hueso temporal y acá tenemos a la mandíbula que se articula con este hueso temporal, más específicamente con lo que sería la fosa mandibular y el tubérculo articular, que lo podemos ver si ocultamos acá la mandíbula, lo podemos observar. Y más posterior, en el hueso temporal, tenemos lo que sería el conducto auditivo externo. Y posterior a este conducto auditivo externo teníamos la apófisis mastoides, que era acá, como dijimos recién, el sitio de inserción de varios músculos del cuello. Se encuentra posterior al conducto auditivo externo y esta era una proyección correspondiente a la porción mastoidea del hueso temporal, que sería esta básicamente. Y bueno, acá tenemos el conducto auditivo externo que lo que hace es dirigir el sonido hacia el interior del oído. Acá en el hueso temporal también tenemos esta apófisis, que es una proyección de la porción inferior del temporal y va a servir como sitio de inserción para músculos y ligamentos del cuello y también para la lengua. Este hueso que estamos observando acá es el hueso occipital y como vimos recién va a formar todo lo que sería la parte posterior del cráneo y también gran parte de lo que sería la base del cráneo. Si observamos acá en la parte inferior vamos a encontrar al foramen magno, también conocido como agujero occipital, y es por este que el bulbo raquídeo se va a continuar con la médula espinal. También por este agujero van a pasar a través de él arterias espinales y arterias vertebrales. Hacia los laterales de este foramen magno podemos observar estas apófisis ovoides que se conocen como cóndilos occipitales. Estos cóndilos van a estar situados hacia ambos lados del foramen magno y se van a articular con la primera vértebra de la columna vertebral, o sea, con la primera vértebra cervical, que se conoce como atlas, y van a formar la articulación atlanto-occipital. ¿Por qué? Porque se articula el atlas con el hueso occipital. Y esta articulación básicamente va a permitir el movimiento de la cabeza. Después podemos ver que tenemos en esta zona lo que se conoce como protuberancia occipital externa, que es una protuberancia, digamos, medial en la superficie posterior del hueso. Y esta estructura generalmente uno se la puede tocar en la cabeza porque es como un abultamiento, digamos, justo por encima de la nuca. El hueso efenoides es un hueso que tiene forma de murciélago con las alas extendidas y es un hueso que se va a articular con el resto de todos los huesos craneales, manteniéndolos unidos entre sí. Se va a articular con el hueso frontal en su porción anterior, lateralmente con los huesos temporales y en su porción posterior con el hueso occipital.
Este hueso en el cuerpo en la superficie superior del cuerpo del efenoides se va a encontrar una estructura que se conoce como silla turca y es la ubicación en donde se va a encontrar la glándula hipófisis. Acá podemos observar lo que sería la silla turca, que va a estar formada por esta cresta o cuerno, básicamente, que se conoce como tubérculo de la silla. Después tenemos esta depresión, que vendría a ser básicamente el asiento. Acá es donde se va a encontrar la glándula hipófisis y esta depresión se conoce como fosa hipofisaria. Y después en la porción más anterior tenemos esta parte, esta prominencia que también forma parte de la silla turca y se conoce como el dorso de la silla. Entonces estas tres estructuras constituyen básicamente la silla turca. Después podemos ver acá las alas mayores que se proyectan lateralmente hacia ambos lados desde el cuerpo del efenoides y van a formar parte de las paredes laterales del cráneo. Y acá también tenemos las alas menores. Estas alas son más pequeñas y van a formar parte de la base del cráneo. Entre el cuerpo y las alas menores del efenoides se va a encontrar el conducto óptico que se encuentra acá y por aquí es donde va a pasar tanto el nervio óptico como la arteria oftálmica. Después vamos a tener la fisura orbitaria superior, que es una hendidura y se va a encontrar por fuera del cuerpo y entre ambas alas del efenoides, entre la ala menor y la ala mayor. Después vamos a tener las apófisis pterigoides que se encuentran acá. Estas van a formar la región posterolateral de la cavidad nasal y aquí van a ser donde se van a insertar algunos de los músculos que van a permitir el movimiento de la mandíbula. Después vamos a tener el foramen redondo, también conocido como foramen mayor, y es aquí por donde va a pasar la rama maxilar del nervio trigémino. El hueso etmoides. El hueso etmoides es este que estamos observando acá, denotado en celeste. Como podemos ver, se ubica en la línea media, en la parte anterior de la base del cráneo. Se va a encontrar por delante del hueso esfenoides, que es el que está denotado en celeste, y se va a encontrar por detrás de los huesos nasales. O sea, este hueso etmoides se encuentra por detrás de los huesos nasales y por delante de lo que sería el hueso esfenoides. Acá. Seguimos viendo al hueso etmoides, solamente que ahora lo vemos aislado del resto del cráneo. Podemos ver por un lado que tiene esta lámina cribosa que se va a encontrar en la porción anterior de la base del cráneo y va a formar el techo de la cavidad nasal. Esta lámina cribosa va a tener los forámenes cribosos o forámenes de la lámina cribosa o forámenes olfatorios, que son por donde van a pasar los nervios olfatorios. Proyectándose hacia arriba de esta lámina cribosa, vamos a tener esta apófisis que se conoce como la apófisis cresta galli, que sería cresta de gallo. Esta funciona como un punto de inserción para las meninges y proyectándose hacia abajo de la lámina cribosa, acá vamos a tener la lámina perpendicular. Esta, como vimos, forma lo que sería la porción superior del tabique nasal. Después tenemos las masas laterales, que se conocen también como láminas orbitarias, que son estas que se encuentran acá. También la podemos observar acá. Estas van a formar la mayor parte de lo que sería la pared que divide a la cavidad nasal de la cavidad orbitaria. Estas masas laterales o láminas orbitarias van a tener unas prolongaciones finas que van a producir lo que se conocen como cornetes nasales superiores y los cornetes nasales medios. Acá los superiores no están marcados y acá se encuentran los cornetes nasales medios. La función de los cornetes va a ser filtrar el aire
básicamente van a colaborar con la depuración del aire. Todo el aire inspirado, con partículas, digamos, y todo va a golpear y quedar atrapado, en el moco que tapiza las vías nasales. Entonces, van a cumplir como una función de depuración básicamente del aire antes de que circule por todo el tracto respiratorio. También teníamos los cornetes nasales inferiores, solamente que estos no forman parte del hueso etmoides, sino que son huesos aislados. Huesos de la cara. Como dijimos, los huesos de la cara son 14. Dentro de estos vamos a tener los huesos nasales. Estos eran dos huesos que se unían en la línea media y formaban parte de la nariz. El resto de la nariz estaba formado por cartílago, básicamente. Después teníamos dos huesos maxilares que se unían para formar el maxilar superior. Estos se articulaban con todos los huesos de la cara, excepto con la mandíbula. Van a formar parte del piso de la órbita, de las paredes laterales y el piso de la cavidad nasal, y la mayor parte del paladar duro. El paladar duro es la parte ósea del techo de la cavidad bucal y va a estar formado por las apófisis palatinas de los maxilares y las láminas perpendiculares de los huesos palatinos. El paladar óseo va a separar la cavidad nasal de la cavidad bucal. Las apófisis palatinas son proyecciones de los maxilares y, como dijimos, van a formar la mayor parte de lo que sería el paladar duro. El resto va a estar formado por las láminas perpendiculares de los huesos palatinos. Algunos forámenes importantes a destacar son, por ejemplo, el foramen infraorbitario, que como su nombre lo indica se encuentra por debajo de las órbitas en los maxilares superiores. Después en el hueso cigomático, que es un hueso que también forma parte de la cara, vamos a tener el foramen cigomático facial. Por arriba de la órbita, el foramen supraorbitario, que se encontraba en el borde supraorbitario del hueso frontal. Y también tenemos los forámenes mentonianos, que se encuentran en el maxilar inferior o en la mandíbula. Otros huesos que forman parte de la cara y que ya hicimos mención son los huesos lagrimales, que son los más pequeños de la cara. Los huesos palatinos, que formaban parte de la porción posterior del paladar duro. Los cornetes nasales inferiores, que estaban ubicados por debajo del cornete nasal medio del hueso etmoides. Y también tenemos el vómer, que se articulaba por arriba con la lámina perpendicular del etmoides y por abajo con los maxilares y huesos palatinos a lo largo de la línea media. Mandíbula. La mandíbula, también llamada maxilar inferior, es el único hueso móvil de todos los huesos que forman el cráneo y la cara. Va a estar constituida por un cuerpo, que es básicamente la porción esta curva horizontal, y también presenta dos porciones perpendiculares que vendrían a ser las ramas. En cada rama vamos a tener en la porción posterior una apófisis que se conoce como apófisis condilar, y esta es la que se articula con la fosa mandibular y con el tubérculo articular del hueso temporal. Así es como forman la articulación temporomandibular de la que habíamos conversado recién. Después, hacia el lado más anterior de la mandíbula, tenemos la apófisis coronoides, y esta es donde se inserta el músculo temporal. También podemos observar la apófisis alveolar, que es un arco que contiene los alveolos para los dientes inferiores. También podemos observar al foramen mentoniano que habíamos mencionado recién. Y tenemos también lo que sería el foramen mandibular. Estos ambos forámenes
cerca de estos es el lugar donde generalmente los odontólogos suelen inyectar los anestésicos.